Colmundo, la radio que te acerca. Ven conmigo y vamos a vacilar. Si tú... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Nosotros estamos listos para llevar a ustedes información de interés, conversar y, por supuesto, aprender. Como siempre, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Hoy día lunes vamos a iniciar una terna de programas sobre un tema fundamental que acompaña esta campaña sobre salud mental de la Secretaría de Educación del Distrito. Conversaremos sobre violencias y cómo identificarlas, un tema de especial interés para toda la comunidad educativa de los colegios de nuestra maravillosa Bogotá. Para iniciar nuestro espacio y de nuevo agradeciendo su sintonía, los invito para que escuchemos este podcast que nos trae pues toda la información de los temas que estaremos tratando durante estas 3 emisiones. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 25 de marzo del 2020, me entero por casualidad que debo quedarme encerrada. Un tenebroso frío sucumba a mi espalda y uno a uno los poros de mi piel se erizan. En mi mente, un agudo y terrorífico grito de angustia emerge. Solo una lágrima que circula a mi mejilla derecha da cuenta de este apagado grito. Miro al lado y lado de mi espacio corporal, casi que intentando asegurarme de que él no lo sepa. En el fondo de mi corazón deseo que esto no sea verdad y que no deba quedarme todos los días y todo el día con mi mayor pesadilla encerrada. Suena el timbre. El sonido de sus repiques me saca rápidamente de mis elucubraciones y casi que con timidez corro suavemente la cortina y atisbo a Lina, mi vecina, en la puerta. La miro con detenimiento y noto en su semblante una palidez angustiosa. Se mueve de manera nerviosa y va mordiendo sus uñas con ansiedad. Abro rápidamente la puerta y noto que con un mechón de cabello intenta ocultar un abultado moretón en su frente. Le abro y le extiendo mis brazos como ese lugar de refugio que sé que en estos momentos necesita. Muchas veces ella ha hecho lo mismo conmigo. Entre sollozos me dice: Álvaro me pegó. Dice que su jefe decidió sacar a todo el mundo por la cuarentena que dijo el presidente y el alcalde por la pandemia. Como se quedó sin plata porque el fin de semana se fue de partido con sus amigotes y se bebió lo que yo tenía escondido. Ahora está bravo porque Iván, Marta Lucía y María Fernanda no van a ir al colegio y debemos quedarnos con ellos todo el día. Ya no sé qué hacer y con todos esos problemas que nos dio Iván, ahora sí que tengo miedo. Estoy pensando en irme y dejarlo con Iván. Finalmente Iván es su protegido, mientras que nosotras somos las que siempre llevamos del bulto por ser mujeres. Mi nombre es Cecilia y esta es la historia de mi amiga y yo. 2 mujeres sumergidas en una realidad de muchas y silenciada por la práctica opresoras construidas a lo largo del tiempo por una sociedad que nos volvió invisibles. Muy bien, unas historias que pueden desarrollarse, pueden entenderse como comunes de pronto en estos temas de pandemia y de manera general. Vamos a empezar este diálogo con la presentación de nuestras invitadas expertas en este tema. En primera instancia, les quiero comentar, amigos oyentes, que nos acompaña la doctora Roxana Munevar. Ella es psicóloga especializada en psicología social, en cooperación internacional y gestión comunitaria, es maestrante en salud pública y desarrollo social. Actualmente desarrolla su labor en la subred Suroriente en salud pública, de salud mental, violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil. Doctora Roxana, muy buenos días, bienvenida a Aprende en Casa Radio. Hola, buenos días, gracias por la invitación. También nos acompaña en esta mañana María Daisy Sandoval, ella es docente orientadora del Colegio República de Colombia, licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Gestión Educativa. Es miembro, además, del colectivo La Caja de Pandora. Hola, buenos días.
Hola, María buenos Daisy, días. buenos días y bienvenida, María Daisy, Muchísimas gracias por la invitación. a esta emisión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos. Pues bien, nosotros nacimos, crecimos y vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya historia ha estado atravesada por dinámicas violentas, las guerras, el conflicto armado, la desconfianza en el otro, el miedo y la apatía se han naturalizado y hemos aprendido a vivir de esta forma, a relacionarnos desde allí, a educarnos aceptando de alguna manera este estado de cosas que se han normalizado. Cuéntenos, doctora Roxana Munevar, ¿qué es puntualmente la violencia? Bueno, la violencia se puede entender como todo acto u omisión que atenta a la integridad física, sexual o emocional de una persona, igualmente que atenta contra su libertad o amenaza gravemente el desarrollo de su personalidad. Aquí en esta definición debemos tener en cuenta 3 puntualidades, si es que en las relaciones de violencia encontramos una intencionalidad de dañar al otro. Adicionalmente, estamos hablando de una relación de poder. Normalmente quien agrede al otro hace uso de una posición de poder que ha sido otorgado por el rol, por su posición social económica, por su condición física y hace daño a través de esa relación de poder a un otro que es más vulnerable. Y adicionalmente, la violencia se puede presentar en cualquier ámbito, en el ámbito público, en el ámbito privado o en el ámbito íntimo. Muy bien, doctora Munevar, ¿cuáles son los diferentes tipos de violencia a los que podemos estar expuestos? Bueno, encontramos varias formas de violencia. No quiere decir que una sea más grave que otra, todas las formas de violencia generan daño en el otro. Encontramos la violencia emocional, que es cualquier acción o omisión que provoca daño psíquico o emocional en una persona, que afecta su autoestima, que la limita para contar con el apoyo de los demás. Y aquí encontramos formas de violencia que desafortunadamente han sido muy naturalizadas en los contextos. Encontramos la relación a través de los gritos, a través del rechazo, a través de la indiferencia, a través de las amenazas, las acusaciones, la burla. Todo esto hace parte del cuadro de la violencia emocional. La violencia física, que son acciones caracterizadas hacia el daño o la integridad física del otro. Normalmente la violencia física deja huella física en el cuerpo del otro. Aquí encontramos las patadas, los puños, los rasguños, los jalones de pelo, los empujones, etcétera. Tenemos la violencia sexual, que es toda acción en que la persona es obligada o inducida bajo constreñimiento o presionada a realizar presenciar prácticas sexuales con o sin penetración. Eso quiere decir que acá no hablamos solamente de la violación, como es comúnmente entendida, sino que encontramos situaciones como los tocamientos, como exponer a los menores de edad a prácticas de pornografía, como inducir a enviar imágenes de las partes íntimas a los menores de edad, todo aquello y todas estas acciones que no son acordes a su proceso de desarrollo sexual, social y emocional. El abandono es otra violencia, que es un poco más olvidada, pero también es una forma de violencia en la cual la persona es dejada sola de manera permanente por sus familiares o cuidadores cuando necesita de ellos. Entonces aquí encontramos abandono hacia menores de edad que son vulnerables, abandono hacia adultos mayores cuando son dejados en instituciones de salud, por ejemplo. La negligencia, que está relacionada con comportamientos que privan a la persona de la necesidad, de la satisfacción de sus necesidades básicas, cuando ese otro cuidador está en posibilidades de brindar esos cuidados. Entonces encontramos, por ejemplo, la vulneración de los derechos de los niños. Los niños tienen el derecho a la identidad, cuando no son registrados se es negligente con ese derecho a la identidad. Cuando no son vinculados al sistema de salud, tienen el derecho a la salud y se les está vulnerando ese derecho. Esos son ejemplos básicos. Tenemos también la violencia, señor. No, ya que toca usted, doctora, algunos de esos contextos y pues se enmarca, por ejemplo, el tema, lo decía usted muy bien, el tema de no registrar al hijo en el momento que es o algo por el estilo. ¿En qué otro tipo de contextos pueden darse estos tipos de violencia que usted ya nos ha enfatizado y que nos abre, por supuesto, un universo supremamente amplio? Porque como usted bien lo manifiesta, nosotros pensábamos de pronto que la violencia solo puede ser pues ese elemento físico en el que uno agrede al otro. ¿En qué contextos entonces pueden darse estos tipos de violencia? La violencia se puede dar en cualquier contexto de ocurrencia. Podemos hablar
de una violencia enmarcada en un contexto de género, y es cuando una persona es violentada en cualquiera de estas formas por su orientación o su condición sexual o por el hecho de ser mujer. Tenemos un contexto institucional, entonces estas formas de violencia se pueden presentar en los colegios, en los sitios de trabajo. Tenemos también la violencia intrafamiliar, y es cuando estas formas de violencia se presentan al interior de un grupo familiar. Muy bien. Respetada docente, orientadora María Daisy Sandoval, usted que tiene la sabiduría ciudadana en el proceso de atención con los niños en las instituciones educativas, ¿por qué no nos cuenta? ¿Cree usted que hay señales de alerta o indicadores de que alguien cercano está sufriendo algún tipo de violencia? Esto en el caso de las niñas, niños o adolescentes, ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, pues todas las violencias dejan huellas, y dejan huellas visibles y huellas invisibles. Generalmente la violencia física es la que deja unas señales visibles y que son pues como evidentes, pero hay otro tipo de señales que también dan cuenta, y pues igual también digamos que dependiendo del tipo de violencia las señales se categorizan por edades. Entonces digamos que cuando la violencia es física, por ejemplo, si vamos a hablar de violencia hacia niños menores de 3 a 5 años, entonces, por ejemplo, se ven heridas, cortes, rasguños, cicatrices, quemaduras, laceraciones, y los niños a veces no dan respuestas coherentes a sus moretones o a sus señales de violencia física. Digamos, en el caso de los niños más grandecitos o de los adolescentes, ellos generalmente usan vestimentas que buscan como ocultar las lesiones, digamos que no manifiestan tanto el dolor, pero sí la incomodidad. Generalmente en los niños grandecitos, estas señales de violencia se detectan más a través de los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, que el niño se fatiga constantemente, digamos que también depende de las personalidades. Entonces, digamos que hay chicos que frente a la violencia en el hogar, en el colegio, expresan también violencia, ¿sí? Entonces se vuelven chicos agresores, mientras que hay otros que, por ejemplo, lo que hacen es como un proceso introspectivo y entonces se aíslan, se vuelven tímidos. Hay que ser como muy cuidadoso. Digamos que uno puede detectar las violencias dependiendo como también de los signos. Entonces, por ejemplo, para detectar la violencia sexual hay que tener en cuenta sobre los relatos que hace el niño, los juegos que presenta, de pronto hay hipersexualización, incluso a veces hay regresiones en cuanto a la ecopresis. También puede haber, digamos, que el chico empiece a tocar los genitales de sus compañeros, excesivo interés por temas sexuales, evita personas o lugares, o involucra muchísimo el tema sexual en sus conversaciones. Digamos que también hay otras señales que son como transversales, como por ejemplo conductas regresivas como chuparse el dedo, temor a estar solo, comportamientos destructivos o autodestructivos, empieza a tener pesadillas, temores nocturnos, insomnios, de pronto comienza a aislarse o a retirarse de reuniones familiares, puede presentar conductas agresivas sin razón aparente, como si estuviera en un estado constante de enojo, preocupaciones extremas. También de pronto excusas para no salir o para no ir o para no regresar a la casa. Digamos que en los chicos más grandes, en los adolescentes, las conductas conflictivas o delictivas también presumen violencias, tardanzas, ausencias, dificultades para recibir o para expresar afecto. Esa es bien, digamos, en los chicos más pequeñitos, en los niños de 3 a 5 años, que les cueste que sean abrazados o que ante cualquier contacto reaccionan con violencia. Generalmente son chicos que han aprendido a relacionarse a través del uso de la violencia. El consumo de sustancias psicoactivas también refleja algún tipo de violencia.
Digamos que la doctora nos decía, por ejemplo, cómo la negligencia y el abandono se consideran también tipos de violencia. A veces uno piensa que porque deja al niño solo o al cuidado de su hermano mayor que tiene 10 años, el niño está cuidado, y resulta que existen unas necesidades vinculares en todo el proceso de formación y desarrollo del ser humano, y cuando existe esa falta de presencialidad de los padres, o incluso esa falta de interacción que también se da mucho ahora por el tema de las redes sociales, del televisor y de todas estas cosas, eso también genera carencias a nivel de desarrollo que después se empiezan a traducir en trastornos del comportamiento, trastornos de conducta, y esos también nos pueden llevar a comportamientos violentos. Muy bien, ¿y qué se debe hacer cuando reconocemos que alguien está viviendo algún tipo de violencias como las que nos estaba comentando hace un instante María Daisy? Bueno, en el caso de la escuela en sí, nosotros dentro de las instituciones educativas contamos con unos protocolos de atención a vulneraciones. Estos protocolos se han desarrollado a través del Comité Distrital de Convivencia, del cual también he hecho parte el año pasado y este año. Y estos protocolos, por ejemplo, pues han sido construidos en conjunto con las entidades del Estado que de alguna manera acompañan estos procesos en la escuela, y digamos que cuando ya estamos en el territorio, ya estamos en nuestros colegios, cuando ya estamos con nuestros estudiantes y evidenciamos esto, lo primero que tenemos que hacer, digamos, si soy un profesor, si soy un administrativo, si soy alguien de servicios generales o incluso un directivo que noto que hay niños que presentan conductas así, lo primero es pues remitirlo al departamento de orientación. Los orientadores pues somos profesionales idóneos, quienes tenemos que indagar acerca de qué está sucediendo, porque dependiendo de lo que esté sucediendo, entonces ya nosotros establecemos como la ruta a seguir, es a lo que nosotros le llamamos activación de ruta. Y dentro de estos protocolos entonces tenemos varios. Por ejemplo, tenemos una ruta para cuando son presuntas situaciones de incumplimiento, negligencia o abandono. Tenemos otro protocolo para violencia sexual, tenemos otro protocolo para violencia intrafamiliar, otro protocolo para violencia por razones de género, otro protocolo para hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Tenemos otro también para racismo y discriminaciones étnico-raciales, y tenemos otro también para las víctimas de conflicto armado. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de qué hacer en estos casos en los colegios, sobre todo, es establecer el contacto con el orientador escolar para que este orientador, a través de la indagación, pueda establecer qué tipo de violencia es, y de acuerdo al tipo de violencia, entonces pueda activar la ruta. Entonces, cuando ya se identifican las señales o indicios, si se identifica obteniendo más información, entonces hay que contactar o informar a pues tanto al colegio o a los familiares del niño que es afectado por la violencia. Si digamos que quien está involucrado en el proceso de violencia es el papá, entonces no se contacta al papá, sino a la mamá, ¿sí? O sea, también se mira el tema de redes de apoyo, porque es importante establecer como qué líneas de cuidado puede tener el niño que puedan brindarle protección. Y dependiendo también pues del tipo de violencia, entonces se hacen reportes o se hacen traslados. Digamos, cuando es violencia sexual, generalmente de una vez lo que se hace es llamar a infancia y adolescencia para que el niño sea puesto en protección. Cuando digamos hay otras cosas como también que los orientadores hacemos alrededor de esto, no solamente activar la ruta y remitir al niño para las entidades o para las EPs que hagan las atenciones del caso, sino también se hace un acompañamiento a la familia, y además hacemos acciones de promoción y de prevención al interior del colegio, ¿sí? Entonces es importante siempre que nosotros detectemos violencia, además que esto es como en el diario vivir, que actuemos como comunidad, o sea, el ejercicio colectivo, el trabajo conjunto es realmente lo único que ayuda a que se aminoren los riesgos, porque la violencia, digamos que estamos en un país donde el contexto de violencia es muy amplio. Nosotros todos como ciudadanos colombianos
hemos sido tocados de alguna manera por la violencia en algún momento de nuestra historia o de nuestras familias, de la historia de nuestras familias. Y de alguna manera estas situaciones se han replicado a lo largo de nuestras existencias y se mantienen. Y solamente cuando nosotros hacemos conciencia de que venimos de una historia legada por la sangre y empezamos a perdonarla y a sanarla, podemos empezar a cambiar la historia para nuestras futuras generaciones. Y eso requiere pues que haya un compromiso social, un compromiso comunitario, un compromiso colectivo alrededor del perdón, del afecto, del amor, del respeto por el otro y del cuidado de todos como ciudadanos. Pues muy bien, de acuerdo a ello es importante que entendamos que hemos configurado una suerte de cultura de la violencia, en donde nuestras formas de relacionamiento se enmarcan en la competencia feroz con el otro, en la celebración del atajo, en la imposición del más fuerte, una cultura donde el que pega primero pega dos veces, y donde el sentido profundo de la convivencia, es decir, el vivir con otros, parece a veces desdibujarse. El problema entonces radica en que hemos construido relaciones inequitativas y desiguales en las cuales se privilegian imaginarios culturales que a veces hacen legítimo y naturalizan el uso de la violencia, y a la poca formación para gestionar nuestras emociones y resolver los conflictos que se presentan cotidianamente de formas distintas. Hay que dialogar, hay que concertar y hay que buscar cómo reparar. Por eso estamos invitando a toda nuestra comunidad educativa a pensarse en un proceso de reconciliación con el otro y de evitar y denunciar las violencias existentes. Debemos empezar por nosotros mismos. El día de hoy hemos conversado acerca de las violencias, los tipos de violencia, los contextos en los que se puede dar, las señales de alarma, pero también a quiénes acudir y qué hacer si conocemos a alguien que está siendo violentado de cualquier forma. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestras invitadas el día de hoy, doctora Roxana Munevar. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Aprende en Casa Radio. Muchas gracias por la invitación. A María Daisy Sandoval, muchas gracias por estar con nosotros y con toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que podamos ir poco a poco erradicando esos escenarios de violencia de nuestro país. Gracias. Que así sea, y gracias a ustedes por compartirnos esta valiosa información y darnos elementos, por supuesto, para consolidar entornos protectores, que es en lo que tenemos que trabajar todos como sociedad. Esperamos tenerlas más adelante en otro espacio de nuestro Aprende en Casa. El próximo miércoles 11 de noviembre a las 11:30 por esta señal de Colmundo Radio estaremos tratando el segundo de estos 3 programas destinados a este tema tan importante. Estaremos desarrollando el tema cómo identificar diferentes tipos de abuso. Así que invitamos a toda nuestra comunidad educativa que siempre está con nosotros en este Aprende en Casa para que nos sintonicemos a partir de las 11:30 de la mañana por esta señal, la señal de Colmundo Radio. Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito y la Misión de Educadores nos sigue invitando, la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, a participar de la campaña 1 millón de ideas por la educación de Bogotá, porque tu opinión aporta al cambio. Así que vamos a llegar allá a internet, vamos a entrar a la página de 1 millón de ideas por la educación de Bogotá, vamos a llenar una encuesta que es muy rápida, muy ágil, y vamos por supuesto a hacer nuestro aporte respecto a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Agradecemos por supuesto a todo el equipo humano y técnico de Colmundo Radio, a todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito que han preparado esta saga de 3 programas con un tema muy, pero muy interesante. Nosotros nos reencontramos el próximo día, miércoles, a partir de las 11:30 de la mañana. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde maravilloso. Pásenla bien y nos reencontramos pronto. Chao, chao.
Colmundo, en esta Navidad, rinde homenaje a los héroes del año. Se une a las familias que han sufrido en esta pandemia y llena de amor los hogares en Navidad. Somos Colmundo, la radio que te acerca. Síguenos en Twitter, @Colmundo Radio. La Chispa. Estos son los chispazos en Colmundo Radio. Un gran abrazo y bienvenida a Marcelo Cezanne, que está con nosotros. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esta maravilla? Lo que usted me está diciendo, eso conmigo no riña. Un saludo para la mesa, Felipe, Toto y Piquiña. La Chispa. Pues está con nosotros a esta hora de la mañana Santiago Cruz. ¿Cuántas producciones en los cortos 44 años? En estos momentos estoy preparando mi disco número 8. Camila, dígame, ¿cuál canción le gusta de Santiago Cruz? Me gusta mucho En tus zapatos. En tus zapatos es la propia canción Rabona. O sea, es la propia canción que cuando uno... La Chispa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. La Chispa, el radio show que te enciende la vida. La Chispa.